¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Entre Cafés y Cervezas. ¿Cómo estás, Kike? Hola, hola. Buenas noches, pandilla. Bien, algo cansado porque ustedes no lo saben, pero estamos grabando esto a las 12:47 de la noche porque perdimos el control de nuestras vidas. Entonces, ¿Cuándo no? sí. El día de hoy me estoy tomando un café lavado de Chiapas. ¿Tú qué te estás tomando? Yo, nada. ¿Por qué? Porque son las 12:47, güey. Y si no, me orino. Estamos diciendo que perdimos el control de nuestras vidas. Miren, ahora por eso tienen que donar para que Diego pueda comprarse cervezas. Sí. Esta vez estábamos buscando un tema para tocar. ¿Qué podíamos tocar en nuestro segundo capítulo? Y barajeamos bastantes opciones, las pusimos en una app de ruleta y, y pues salió un tema pues que, como ustedes ya están viendo en el título, es la historia que se terminó convirtiendo en una saga que aún no ha terminado. Y No, esta se llama Lupe tiene hambre. Y me refiero a que no ha terminado porque ni siquiera hemos terminado el primer libro, pero hay cositas planeadas. no se puede decir que ya terminó algo. No se puede decir algo que terminó si ni siquiera ha empezado, ¿no? Pero queremos hacer un pequeño disclaimer. Vamos a ocupar muchos nombres en esta ocasión. Y ninguno de los nombres que vamos a ocupar, o ninguna de la información que estamos ocupando es pues con la intención de exponer o evidenciar a nadie de ninguna manera. Como contexto rápido, es una historia que Diego y yo comenzamos a pelotear cuando teníamos 14 años y estábamos en segundo de secundaria. Porque sí, incluso desde antes de eso yo conozco a Diego. Y surgió a raíz de un chiste tonto. Y se convirtió en, por el momento, 4 manuscritos casi que escritos a mano, con ideas que hemos peloteado y un universo que hemos expandido poco a poco. Sí, y tú hablas de que todo esto lo comenzamos a escribir hace, pues, ya 11 años, cuando teníamos 14. Pero realmente el origen de toda esta historia, pues ya tiene 13 años, la verdad, cuando teníamos tan solo 12. Sí, es Y cierto. esto se dio, esto se dio a raíz de que pues teníamos una compañera llamada Lupe, que pues solía comer pues bastante. Recuerdo que esta chica tenía pues su lonchera en todo momento y creo que lo que más se nos quedó a todos marcado fue de que una vez pidió permiso para ir al baño y se fue con su lonchera y de la lonchera sobresalían unas rufles y un Delaware Punch, que en paz descanse. Y cuando regresó minutos después, pues todos estos productos ya estaban pues consumidos. Güey, sí es cierto, yo no me acordaba no me acordaba de eso. Qué cagado, güey. O sea, justo, bromas de adolescentes, pero no recuerdo, o sea, ahorita que lo mencionaste ya me acuerdo de ella como para todos lados con su lonchera. Yo recuerdo el momento en el que fui consciente de que esa cosa existía a partir de un chiste que hicimos en secundaria. Creo que fue en diciembre. De repente Diego me enseñó, mira, güey. Y era como un planeta y estaba rodeado por dientes, ¿no? O sea, como había una mandíbula superior y una mandíbula inferior y decía, Lupe tiene hambre. Y, o sea, pues ¿sabes cuándo fue? Antes, en 2012, güey, cuando Sí, iba a ser el día del calendario maya, del calendario mexica, decían que el 21 de diciembre se iba a acabar el mundo. No sé si te acuerdas. sí, yo me acuerdo perfectamente y justo ahora que lo mencionas, estaba haciendo memoria porque yo recuerdo que me llegué a inspirar en un póster. O sea, ahorita no lo tengo muy claro, pero según yo me inspiré en un póster de la película de 2012, donde era un planeta y un meteorito venía hacia la Tierra,
que, repito, o sea, no tengo del todo claro, pero según yo así era el póster de esa película. Que pues si unos han visto la película, pues no tenía absolutamente nada que ver porque en ningún momento cae pues ningún meteoro de fuera. Entonces, con esta compañera pues empezó a hacer la broma de, no, es que Lupe tal, pues es el monstruo, nos va a comer y demás. Y entonces, pues yo en un cuaderno hice este dibujo de la Tierra, un meteorito y como mencionas, las mandíbulas rodeándolo. Y se te olvidó mencionar algo importante de este dibujo, que era que ponía de los creadores de Troya y de Chucky, llega, Lupe tiene hambre, este 21 de diciembre, si es que Lupe no nos come antes. Sí, justo quería mencionar eso, güey, pero no mames, no me acordaba de lo de Chucky. Güey, sí es cierto, qué cagado, güey, no mames. Yo me acuerdo mucho de que justo me enseñaste ese dibujo y dije, no mames, güey, qué verga. Y a partir de empezamos a cagarnos de risa. No sé en qué momento fue Diego que comenzó a escribir los primeros como trazos de esa idea. Bueno, esto fue a finales del 2012. Pasó pues más de un año. Y por ahí del 2014, si no mal recuerdo, fue como por marzo, abril. Estábamos nosotros cursando ya segundo de secundaria. Y la maestra de español nos pidió que en equipo hiciéramos un cuento. Yo pues desde pequeño siempre pues he tenido pues la idea de hacer varias historias. De hecho ahí tengo pues un buen de cuentos que hice incluso antes de conocerte. Entonces pues en algún momento te contaré acerca de ellos. Pero por ahora pues te hago la mención de que pues en ese momento pues yo estaba pensando qué hacer con ese cuento porque pues no confiaba mucho en Quique. No recuerdo quién era la otra persona que nos tocó en nuestro equipo, pero dije, bueno, yo lo voy a hacer, pues a mí se me facilita un buen esto. Y dije, ¿qué puede ser? Y entonces busqué en varios cuadernos y ahí salió el cuaderno de año y medio antes donde está el dibujo de Lupe. Y fue ahí donde dije, la voy a hacer de esto. Verga, güey, pero, o sea, literalmente fue de la nada. Se te ocurrió, o sea, justo, no recuerdo si lo primero que escribiste era de lo primero que se trató la historia o eran otras cosas como diferentes. Esa es tengo esa duda. Pues mira, la burla de lo que habíamos hecho en 2012, pues era de que pues era tal cual Lupe comiéndose pues a la gente. Pero yo cuando vi el dibujo, cuando vi las mandíbulas, vi el meteoro llegando a la Tierra, dije, me lo puedo llevar por ahí. Y pues al final decidí hacer la historia pues de 3 chicos que pues son amigos y que pues un meteoro cae a la Tierra con un extraterrestre dentro. Y pues cambia formas y se puede transformar en humano. Lo característico es que tenga un tentáculo por brazo, que más tarde durante el transcurso de la historia tenía una cicatriz en el ojo. Y pues bueno, ahí tenemos varios bocetos de cómo nos imaginábamos a Lupe. De hecho fue mutando, fue desarrollándose más la idea durante ese año, ¿no? O sea, yo recuerdo estar sentado, no sé, habían 4 filas y él estaba en la fila pegado a la salida y yo más al fondo y yo me la pasaba como ahí cerca de ti y estábamos dibujando esa madre, ¿no? O sea, cómo se vería bien, qué daba miedo, qué no daba miedo. O sea, yo lo pienso y digo como, güey, qué cagado que hacíamos como diferentes dibujos porque en ese momento de por sí estaba en auge como los creepypastas en ese momento. Yo creo, o sea, sí. Yo recuerdo que en esos años era cuando jugaba como Slenderman y todo ese desmadre con este Beto, por ejemplo. Y jugaba también, ¿qué verga más jugaba? Creo que también jugaba Amnesia de algo Minecraft. Así. Había un buen de jueguitos. Ajá, entonces tenías como que mucho ese ambiente como creepy. Y también nosotros el querer ver por dónde lo llevábamos. Si por algo un poco más como terrorífico o quizá un poco más fantasioso en el aspecto de que no, pues, no sé,
monstruo, no sé, o sea, como que estábamos viendo cómo definirlo y estaba gracioso eso. Y cuando empezamos como a darle forma, pues a lo que era la constitución física del monstruo, fue cuando empezamos como a trabajar un poco más la historia, porque fue como de, ay, aquí podemos ponerle no sé qué. Y ahora que lo pienso, digo, como pequeño paréntesis, creo que nunca le hemos dado como tal un uso al que tenga un tentáculo. Creo que solamente fue como, güey, se ve bien verga, méteselo. Ponlo. Ponle Es esa verdad, madre. güey. Nunca lo había pensado. Jamás. Sí, güey, como Pero que bueno, solo fue como de ponle entonces esa a mí puta me parece madre. muy gracioso, güey, que aparte de eso que mencionas del tentáculo, que o sea, el proyecto ni siquiera, el hacer una historia ni siquiera era un proyecto final, no era algo que con lo que nos iban a calificar el bimestre, que era la manera en que nos calificaban en la secundaria, no semestres como pues actualmente a mí me califican, o cuatrimestres como pues, califican en otros lados. O sea, no se ponía en riesgo nuestra calificación por no hacer esa tarea. O sea, prácticamente era una tarea de un día para otro o de una semana para otra. Y es muy curioso cómo de ahí, de esa tarea, pues salió. Porque como bien lo mencionas, pues fuimos trabajando la idea y yo ya llegó un momento en el que dije, ah, mira, ya tengo la estructura de cómo va a ser la película. Y obviamente ha ido cambiando a lo largo de los años. Estamos hablando de que esto tiene 11 años. Entonces, pues ha ido cambiando, obviamente, pero la estructura, lo que nosotros pues construimos y llegamos a escribir, pues se ha mantenido. Y no sé, Kike, si quieres recordar un poco, te voy a leer una pequeña parte de el guión entre comillas, porque está escrito en un cuaderno que yo tenía en tercero de primaria, que era de la materia de música. Un cuaderno que nunca llegué a usar porque pues bueno, era la materia de música y ese profesor pues nada más quería que estuviéramos ahí con la flauta y así, nos llegaba a contar historias. Curioso que ese profesor nos contara historias y al final esta historia la terminé escribiendo en su mismo cuaderno. Así que cuando estés listo, yo te leo. Por favor, güey, o sea, ya tiene mucho tiempo que no escucho o que no veo. Sí, o sea, a mí me recuerda mucho a esa época de 2014. Entonces, si me hicieras ese favor, lee algo. Es algo muy cortito, güey, lo que te voy a leer. Literalmente la primera frase. Sí le dije yo a ella. Guión, película, Lupe tiene hambre. En el espacio. Narrador. Ya estaba escrito. Cuando la Tierra creía haber entrado en una paz que duraría décadas, algo inesperado, algo terrible llegaría a la Tierra para destruir, o más bien comer, todo lo que había a su paso. El meteoro cae a la Tierra y el título, Lupe tiene hambre. ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué horrible sonaba eso! Sí, güey. Güey, no me sonaba horrible. Pero qué Sí, chingón, cuando terminemos güey. el podcast, te leeré la versión actual, que está mucho mejor, pero pues en ese entonces nos sonaba súper épico. Sí, no mames. O sea, yo recuerdo que creo que, ajá, justo, yo me emocionaba y decía como, güey, esto va a ser. Porque para contexto, o sea, creo que iniciamos el podcast platicándolo como si fuera una historia solamente, pero en su momento literalmente queríamos hacerle una película. Ninguno tenía ni siquiera una cámara. O bueno, creo que Diego tenía una videocámara de las Handycam, pero nadie sabía absolutamente nada. Nada. Si ahorita mis videos tienen un color grading decente y un montaje decente, los videos de Diego igual, es porque hemos aprendido mucho a lo largo de 10 años que hemos hecho videos, ¿no? Pero no mames, en ese momento que íbamos a saber, éramos unos chamacos miados, o sea. Y ahorita me pongo a pensar y digo, güey, pues obviamente son desvaríos de adolescente, pero qué cagado, ¿no? O sea, qué cagado que. Pues que eso sea digamos, tu presente, ¿no? O sea, como tu percepción o tu concepción de las cosas porque eres un adolescente y no sabes ni qué pedo. Sí, güey, y es muy gracioso porque, o sea, ni siquiera lo que les acabo de leer de guión, pues era un guión. Si ustedes están escuchando esto en Spotify,
tómense el tiempo más tarde de ir a YouTube porque hay que les va a poner una imagen de lo que es el guión, o sea, la foto original de este pedo. O sea, literal, yo contextualizaba, o bueno, más bien destacaba el lugar en el que se llevaba a cabo la acción con pluma negra, a la persona que decía la frase con pluma roja y con pluma azul y entre comillas el diálogo. Es que así nos teníamos que organizar, muñeco. Así funcionaba la cosa. No mames, sí, ahorita ya es otro tipo de cosa. Y llegó tan lejos este tema de hacer una película de eso. Y yo recuerdo que comenzamos como a contactar a mucha gente. O sea, no sé si tú te acuerdas que literalmente empezamos a hacer grupos de Messenger en ese momento, que era el servicio de mensajes de Facebook. O sea, como que mandábamos mensajes o publicábamos en Facebook. Yo recuerdo que una vez hicimos con una vecina, o sea, la hija de una vecina de donde yo vivía, escribimos por Facebook y dijimos, güey, ¿ya quieres aparecer en una película que vamos a hacer Diego y yo? Y fuimos afuera de su casa y nos pusimos a platicar, a leer el guión. Primero le platicamos de la historia y todo ese pedo, luego sacamos el cuaderno y literalmente se estuvieron pasando el cuaderno entre Diego y esa chica, pues leyendo la escena. No, ahorita lo pienso y me da una pena. O sea, yo recuerdo. Mío, o sea, yo recuerdo incluso eso. Como mensajes sueltos, ¿no? O sea, como recuerdos escuetos de. No sé, oye, ¿le puedes decir a tu tío si quiere participar? Es que necesitábamos un señor para una película. O le preguntábamos. ¿No te acuerdas? A tu tío. Güey, estaba bien cagado eso, güey. No mames, güey, no me acordaba de eso. Y sí, porque necesitamos un adulto, porque ella iba a interpretar al interés amoroso del protagonista y esta iba a ser la sobrina del jefe de gobierno. Es correcto. Y pues literal necesitábamos, o sea, le estábamos pidiendo a esta chava, que yo no conocía de nada, era conocida de Quique, que le dijera a su tío que si quería salir en una película. Pero, o sea, el personaje así, claro, Brugado. Además, un nombre horrible que le habíamos puesto. ¿Cómo le habíamos puesto? Albert Brockman. Qué nombre más, ¿cómo se dice? El nombre que jamás escucharías en la vida. Sí, güey. Pero bueno, hablando de este cast que estábamos haciendo, yo recuerdo mucho, güey. Y aprovechando que también tocamos al protagonista, que cuando estábamos haciendo todo este reclutamiento para nuestra película, que no estaba ni cerca de salir a la luz y hasta el momento pues sigue estando muy lejos de eso, teníamos un compañero que se llamaba Beto y este güey pues nos veía haciendo todas nuestros dibujos, nuestros bocetos, planeando así de, pues él, no, mira a Sonia y a Recoba, pues vamos a hacer una escena donde se besan y y hacen el amor, sí, y Lupe se los come. Y Beto nos decía, no, esa es una mamada, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y o sea, me acuerdo que en ese momento me lo llegué a tomar tan a pecho con ese güey, de que dijo que nuestro proyecto era una mamada, que dije, sí, pues te voy a hacer a ti el protagonista. Y ya ahí quedó. Aliviana ese olorino. Ajá. Sí, no mames, güey, qué cagado. Güey, sí es cierto, porque teníamos ideas como de hacerlo un poco más, o al menos escuchando en retrospectiva, suena como película de aliens o de terror de los 80s. Sí, no, de verdad, esa primera versión que nosotros pensábamos, pues era, pues muy cliché, ¿sabes? Estaba basado en muchos clichés y nos basábamos demasiado, pues en
en todo ese tipo de situaciones, tanto en el ambiente escolar, porque hasta me acuerdo que pusimos una escena de un partido y queríamos que la narrara Martinoli y el doctor Güey, García. sí es cierto, no me acordaba de eso, güey. No, es que también éramos adolescentes, no conocíamos nada. Y pues tanto en el aspecto de terror, que pues aquí está la parejita de nuestros compañeros que nunca tuvieron absolutamente nada que ver. De hecho creo que hasta Recoba era gay, pero bueno, para mí dijo, pues los voy a hacer la parejita y se los va a comer Lupe mientras hacen el amor en un carro. Güey, sí, no mames. Y además todos nos daban el avión con ese desmadre. O sea, nos veían haciendo eso o se burlaban o nos daban el avión como de, sí, 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 sí. O sea, de nuestros amigos, ¿no? O sea, como de, güey, pues, no sé, vamos a hacer la película y quiero que salgas tú. Y nos decían como de, sí, sí, güey, sí, sí, sí. O sea, todos nos mandaban a la verga, pero nosotros estábamos genuinamente muy emocionados. Sobre todo, creo que de lo que más me gustó de la historia es pues, el desarrollo que le dimos al personaje de Beto, ¿no? Cómo pasó de ser literalmente una sátira a nuestro compañero de secundaria a ser un personaje muy complejo, creo yo. A mí me gustó bastante eso. Sí, y hasta la fecha pues lo seguimos pues puliendo, porque tal vez hoy en día ya no tenemos la idea de hacer una película, pero sí de hacer un libro que pues sea muy completo. Y la verdad pues es que sí lleva su tiempo. Kike ya llegó a escuchar parte del primer capítulo ya corregido y pues sin dar spoilers, sin dar mucho contexto, porque todavía tenemos mucho que platicar. ¿Qué has visto de mejoría, güey? ¿O qué tanta mejoría le ves en base a lo que escribimos hace 11 años ahora? Bueno, es que también creo que, no sé si te pasa a ti, Diego, pero todo lo relacionado con esa historia me encanta, más por la nostalgia del año, ¿no? Yo pienso en la historia, antes de responder a tu pregunta, y pienso en 2014. Pienso en esta canción de Sleepwalking de Chain Gang que salió en GTA V. Pienso en Grand Theft Auto 5. Pienso en los bunkers. Pienso en la secundaria. Entonces me da mucha nostalgia por la época. Entonces literalmente lo que venga de esa historia para mí ya tiene un peso emocional grande. Y es un gran sesgo, obviamente. Pero yo para contexto, un día estaba en el tostador, estaba en mi pedo barriendo, ¿no? Creo que estaba haciendo. Y me llega un mensaje por Telegram de Diego. Una nud. Una nud, y abajo de esa nud me había llegado un video que era pues leído con IA, la reescritura de medio capítulo, del primer capítulo. No mamen, no saben la emoción que sentí. Yo me clavé escuchando esa puta madre. Lo he escuchado como 4 veces porque me parece muy interesante. Neta, me parece estúpidamente interesante. Entonces yo considero que de la primera versión, cuando teníamos 14 años, a esta última versión que escuché hace unos meses, creo que me mandaste por ahí de, ¿qué será? ¿Marzo? ¿Abril? Sí, más o menos por ahí. O sea, tiene poquito que yo dije, pues eso ya se enfrió, eso ya X. Yo lo volví a escuchar y dije, no mames, lo emocionado que me sentí y el mundo de diferencia en la narrativa que hay entre una y otra. Hubo una mejoría enorme y honestamente es algo que me gustaría que leyeran. Sí, claro, pues en su momento cuando terminemos de reescribirlo, pues ya todos lo podrán leer libremente. Al final del podcast pues les vamos a leer cómo quedó el prólogo ya definitivo del libro. Pero pues mientras tanto, yo recuerdo mucho, güey, que después de escribir ese primer libro quedaba como un tipo final abierto. Y volviendo a tocar el tema de los clichés, yo me acuerdo que ese final fue como un tipo Transformers, güey, porque hasta teníamos una playlist y en esa playlist sí, cierto. La canción del final era What I've Done de Linkin Park. Y sabes que me da todavía más risa, güey, que la canción del intro
tú pusiste que fuera la canción de la intro de Malcolm. Ay, sí es cierto, la de Boss of Me, sí es cierto. Ajá. Sí, porque Sí, justo la escena, bueno, la secuencia de apertura en tanto lo que ahora es una especie de novela como en lo que pensábamos que era un guión, a mí me parece muy buena. Entonces yo la imagino y la imagino con esa canción. Entonces, puta, el otro día justo de camino al trabajo me puse esa playlist y dije, no mames, la vida es buena. Yo creo que a nosotros, si llegamos a publicar eso como un libro, podríamos como subir una playlist complementativa para que escuchen como en ciertos momentos, ciertas canciones, porque sí le suman un poco la experiencia. Sí, y mira, para complementar todavía esta experiencia y los recuerdos, acabo de encontrar la playlist original No mames. de un canal en YouTube que ya ni tengo acceso a él. O sea, creo que perdí esa cuenta hace como 8 años. Ok. Mira las canciones que poníamos, güey. The Fool on the Hill de The Beatles. The Might Be Giants, Boss of Me. The Turtles, Happy Together. You Are Beautiful de James Blunt. The Chain Gang of 1974 o 1974. Rake, te fuiste de aquí. Yo me acuerdo, aguanta, pequeño paréntesis, yo me acuerdo que en esa época estabas durísimo con esa música. Sin Bandera, Rake, Camila. Yo me acuerdo que, o sea, no sé por qué de repente entre eso y tercero de secundaria estabas pero durísimo con esa música, porque recuerdo que una amiga tuya, que coincidentemente también se llamaba Lupe, te mandó un audio sí, cantando la de Si te he fallado te pido perdón. Y yo cada vez que escucho esa canción de eso. me acuerdo de ese audio y me da mucha risa. Ay, no. ¿Sabes por qué escuchaba mucho esa música, güey? No sé, Esto me da qué? también mucha nostalgia, pero a la vez me da risa, porque digo, no mames, qué jodido estaba. Cuando recién salí de la primaria y tuve mi primer teléfono, o sea, lo que escuchaba como música en mi teléfono eran canciones que yo grababa con la grabadora de ese mismo teléfono desde la tele o desde el estéreo, y las canciones de más calidad que tenía, a las que tenía acceso, eran las que pasaban en 93.7, güey, a partir de las 11 de la noche. Entonces, pues yo tenía muy presente ese tipo de canciones. Para variar, lo que mencionas de Lupita, güey, que fue pues mi mejor amiga en ese entonces. Y aparte, se suma que conocimos a Eric ahí en 2014, ya pasando segunda secundaria en tercero, y él también tenía muy pegada La Oreja de Van Gogh, no me acuerdo qué otra banda. Y a la fecha, pero, pues, La Playa, perdón que te ¿no? interrumpa, La Playa es de mis canciones favoritas de toda la vida. Y cada vez que escucho la de La Fuerza del Destino me acuerdo mucho de ustedes dos sí, cantando Mecano, esa sí, canción. Porque esa era su canción y yo me acuerdo mucho de ustedes con el oh. No sé, entonces está muy cagado. Pero, y literalmente hace rato que venía para la casa, escuché La Playa. De mis canciones favoritas también, güey. Sí, güey, es una canción muy linda. Digo, de La Oreja de Van Gogh siempre me va a pegar mucho más la de Rosas. Y a todo hombre que se respete, pues le hará lo mismo. Pero no me acordaba de eso de la canción de La Fuerza del Destino, güey. O sea, creo que ni Eric ni yo nos acordábamos de eso. Es lindo que lo hayas mencionado. Creo que si le escuchas este podcast le vas a traer muy buenos recuerdos, güey. Sí, claro, porque, güey, o sea, todo esto, o sea, toda esta parte ha sido mucha nostalgia, güey. Y por eso es que todo lo que rodea esta historia me gustó mucho. Digo, no sé si quieras como platicar un poco de qué trata la historia, porque creo yo, digo, a mí me gustaría que si en algún momento se libera esto, obviamente la gente se lleve muchas sorpresas, pero, me gustaría, pues, que la gente tenga un poco más de contexto, porque estamos hablando de todo lo que es alrededor de la historia, pero quizá podremos profundizar o hablar un poco de la historia de Lupe tiene hambre, al menos del primero.
Sí, claro. Antes que nada, te repito las últimas 3 canciones de esta playlist para que vean que pues era una época muy 2012, 2015. Zoe, Luna, Sí, sí. Pitbull, Feel This Moment y la ya mencionada What I've Done de Linkin Park. Güey, sí. Además dejamos un tramote sin música, por así decirlo. Pero yo creo, o sea, recuerdo que hay una versión actualizada, creo que en tu canal actual, que tenía, creo Sí, que una de Arcade Fire o sí, la de... Ay, no me acuerdo. Pero era la de... Ah, ahora la tengo que buscar en mi playlist porque también la tengo guardada y cada vez que escucho esa canción digo como, güey, claro, Diego. Es sí, güey, este... no. Ahorita, Mandé. ahorita la historia yo ya la tengo pues muy me pasa lo mismo que a ti, para mí es nostalgia. Y si en algún momento, cuando se llegue a publicar el libro, pues pongamos que van a pasar otros 3 años. Entonces el 2013, porque es el año en que se lleva a cabo la historia, más allá de que lo escribimos en 2014, pues ya parece entonces, ya va a ser hace 15 años. Entonces pues ya la nostalgia ya va a ser grande. No mames, güey. Pero Pero sí, o sea, ahorita hay pues bastantes canciones que yo puse que pues recuerden a esa época, la mayoría pues son electrónica y también respetando algunas nuevas antes de contarles pues ya la sinopsis como tal de lo que pues es el primer libro, rápidamente la playlist actualizada de Full on the Hill de Beatles, Hey Lupe de Rocking Devils, Sleepwalking no la podía sacar, La 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 de LMFAO, Safe and Sound de los Capital Cities, Buena canción. Arrullo de Estrellas de Zoe, Hey Brother de Avicii, Gran canción. Play Hard de David Guetta. Esta creo que pues es un emblema y la que más recuerda a Lupe tiene hambre, Mr. Blue Sky Claro, güey, de sí. Elo, Rock and Roll de Skrillex, You Are Beautiful de James Blunt, otra de Skrillex, Scary Monsters. Esta la metí porque me recuerda muchísimo a esa época, más allá de que no recuerdo haberla escuchado en ese momento, pero los sonidos se me hacen muy 2013, que es Professional Griefers de Deadmau5. Esa no la escucho. Bueno, no la recuerdo. Es muy buena canción. Yo por ahí le metí una que también me recuerda muchísimo a esa época porque salía en un FIFA, que es de Band of Horses. La canción se llama Feud. Perdedor del Iran Roll. Ay, güey, qué buena canción. Esta, estoy seguro que te llegaste a hartar en algún momento porque sonaba mucho, güey. Por esos años, 2013-2014. Darte un beso de Prince Royce. Ay, güey, cómo, qué horrible, güey. O sea, la bachata no es mi género favorito, pero no mames. Puta, que esa canción me parece horrible. Sí, güey. Luna de Zoe. Y las que no podían faltar, porque ya las mencionamos y que no las iba a quitar ni de pedo, Feel This Moment de Pitbull y What I've Done de Linkin Park. Yo, la neta, si pudiera hacerlo como síntesis, la canción del proyecto sí es Mr. Blue Sky, porque hay una secuencia como de entrenamiento y nosotros la imaginábamos como un montaje. Para un proyecto, creo que fue en segundo de secundaria, fuimos a la casa de el tío de un amigo, de la tía de un amigo, a hacer allá el proyecto, ¿no? Entonces yo recuerdo que Diego, junto con uno de los güeyes de la secundaria que hacía como burla a todo el mundo, y este compa, éramos como un equipo. El equipo más disparejo que te puedas imaginar en la vida. De que un estudioso, 2 desmadrosos y un bully. Entonces estaba muy gracioso porque terminamos haciendo parte del proyecto en esa casa. Y en nuestra mente, ese espacio que nos gustó mucho, que estaba ahí en Polanco, pues era como el espacio perfecto como para tener un espacio como de entrenamiento. No me acuerdo bien el contexto en la historia,
Pero yo me imaginaría que quizá el gobierno les proporcionó ese espacio. No me acuerdo. No, no es cierto. No, no me acuerdo, pero no, qué cagado, güey. Qué cagado. Es que si te lo pones a pensar no tiene lógica, güey. No, no ¿Por tiene qué crees que he lógica. tardado años en hacer un libro? O sea, ese primer capítulo que tú leíste en marzo lo había empezado a escribir desde 2023. No mames, qué cagado, güey. Pero justo me acuerdo ahorita, güey, y digo, o sea, esa canción en teoría, la de Mr. Blue Sky, sonaría en ese montaje como de entrenamiento. Puta, neta, la canción que me recuerda a todo ese proyecto es Mr. Blue Sky. Sí, a mí la verdad, que me gusta muchísimo esa canción. Recuerdo que yo la escuché por primera vez esa canción en Megamente y de ahí me salió la idea de que hubiera un montaje parecido. Como les digo, todo estaba hecho a base de clichés. Ya después le fuimos poniendo nuestra propia esencia, pero wow. Y digo, Mr. Blue Sky se ha usado en quién sabe qué otras películas. Más tarde me emputé, güey, porque la pusieron en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y yo, Es no, cierto. esa es la canción de Lupe. Sí es cierto, güey, no mames. Sí, güey. Pero bueno, ya entrando en materia de lo que es la historia, pues bueno, como ya mencionaba, esta es la historia de 3 amigos. No soy muy bueno con los nombres y se darán cuenta en todos los proyectos que lleguemos a hacer, casi siempre son nuestros mismos nombres. En este caso, Quique, Diego y el compañero que hicimos protagonista por burlarse de nuestra idea, Beto. Eran chicos que pues eran amigos desde siempre, desde la niñez, y al entrar a la secundaria se separaron. Quique y Diego van en la misma secundaria y Beto en una parte. Beto pues es un chico obeso que pues sufre bastante bullying, pero pues es una persona muy curiosa. Y justamente esto lo lleva a que cuando este meteoro cae en la Tierra, y a diferencia de en las películas que siempre cae en Estados Unidos, esta vez pues cayó un poquito más hacia el sur, en México. Entonces Beto, en la versión original, hackeaba al gobierno y ya se daba cuenta que era un monstruo y demás. Ya en una versión más actualizada pues lo puse a que pues sí, se enteraba por las noticias de que había caído pues un meteoro, y después por el sitio web de Reddit pues ahí se iba enterando de que se trataba de algo más y él le surgía la curiosidad de ir a ver qué era lo que pasaba. Y convencía a sus amigos, Quique y Diego, de ir a ver qué onda con este monstruo. Aún todavía no logro darle sentido a la parte en la que se ponen a entrenar, pero pues en la versión original pues ya decían, no, pues sí, vamos a ir a ver al monstruo, y así se lo tomaban muy a la ligera. No, pues vamos a hacer ejercicio, tal y demás. Se daba esta secuencia de entrenamiento. Al mismo tiempo, el jefe de gobierno, que es el ya llamado Brockman, se enteraba de las actividades que estaban haciendo estos chicos y pues mandaba a su sobrina a que conquistara a este Beto. Entonces, pues ya el día que iban a ir a ver al monstruo, que iban a ir al Parque Bicentenario, se me olvidó mencionarlo, es un lugar pues, emblemático en la historia, porque en ese parque era donde caía el monstruo. O sea, para quien no es de la Ciudad de México, el Parque Bicentenario es un parque que relativamente, creo que es concesionado, o sea, no es directamente público, creo que es de interés privado, pero que, o sea, es de los lugares más actuales, hablando de espacios recreativos de la Ciudad de México. Está muy bonito y está ubicado al poniente, creo, de la Ciudad de México. Sí, sí. Si ustedes pues se saben mover en metro o así, o si vienen de fuera, pues está justo afuera del metro Refinería. Literal. Es que sí, literal. Y bueno, ya iban, ahí se encontraba
Beto con Katy, de ahí que la canción de You're Beautiful de James Blunt esté en la playlist que ya mencionamos. Pues ya se enamoran, tal, van al parque, sale el monstruo, lo vencen y ya después hacen una fiesta para celebrar. En esta fiesta para celebrar que vencieron al monstruo, pues ya se empiezan a proponer nombres para esta criatura que acaban de vencer, y ahí es cuando ya el nombre toma sentido, porque a lo mejor hasta el momento ustedes dicen, a ver, ¿qué tiene que ver? O sea, el título de Lupe tiene hambre con esto, o sea, sí entiendo, pero pues, ¿qué onda, no? Bueno, Sí, porque literal no clue, nombre o sea, es sí, literal. sin contexto. Sí. Y pues el nombre literalmente pues son las iniciales, todo Lupe, de la universal porquería extraterrestre. Un nombre que pues me hace sentido que lo pusieran niños de 13 años, porque pues en ese momento teníamos 14 años y así lo escribimos, entonces no se me hace tan descabellado que en la historia se lo pongan así. Así que esa parte pues yo creo la voy a dejar tal cual, porque pues es realista. Güey, no mames, o sea, creo que es el peor acrónimo de la existencia, pero estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí. Y bueno, pues ya al final de la historia pues el monstruo sigue vivo, los chicos aprenden porque para esto los chicos pues querían derrotar al monstruo por, por dinero, por fama, que iban a ser héroes, que quién sabe qué. Y pues en el transcurso de la historia pues aprenden el verdadero significado de ser pues héroes, ¿no? Y al final derrotan al monstruo y todo acaba con What I've Done y muy épico. Eso pues haciendo un súper resumen, porque como ya les mencionamos estamos reescribiendo la historia y creo que tiene mucho jugo, porque no conformes con eso, ya les mencionamos que iba a ser una saga, y me parece que poquitos meses después empezamos a escribir una segunda parte de lo que iba a ser Lupe. Sí, es cierto, güey. O sea, yo recuerdo que. ¿Qué fue? Terminamos Lupe 1 por ahí de septiembre, más o menos. O sea, digo, haciendo un aproximado, ¿no? O incluso antes, porque todavía sigue siendo segundo de secundaria, creo. Y. Ah, no, sí, estoy inventando cualquier cosa, güey. Pero yo me acuerdo que No, Lupe güey, 2 mira, empezó a escribir. te voy a decir una fecha así, no exacta, pero sí más aproximada. Lupe 1 lo terminamos en un mes, me parece. No En mames, un mes o neta. 2. Sí. Porque esto fue como por marzo, abril. Y yo a una novia que tuve en ese entonces, que se llamaba Gala, le enseñé ya pues el libreto que tenemos, este librito verde, es ya terminado. Y le dije, mira, esto fue lo que hicimos. Y al momento que se lo enseñé era una de las primeras veces que creo que vino a mi casa. Y pues era por ahí tal vez de mayo, quizá, quién sabe. Y digo, ya al final pues no sucedió mucho más, pero sí es más o menos lo que me acuerdo al respecto de una fecha un poquito más exacta. Yo justo recuerdo, o tengo recuerdos presentes de cuando nos fuimos a Cuernavaquita, que ya fue en diciembre de 2014, que fue, ya estábamos escribiendo Lupe 2, perdón. Y Sí. creo que llevábamos como la mitad, o sea, yo recuerdo el primer tramo hasta una fiesta, una madre así, en el segundo volumen. Y según yo, lo escribimos bastante rápido, ¿no? Ya Lupe 3, según yo, ya estábamos entrando a la preparatoria. Por ahí, más o menos. Sí, más o menos. Mira, haciéndote pues resumen rápido, tanto para pues nuestros oyentes como para ti. Al final yo pues decidí hacer una trilogía y dije, bueno, vamos a abarcar pues como que ciertas etapas, ¿no? Que el primer libro se trate de cuando van entrando a segundo de secundaria, que el
segundo abarque sus últimos meses de secundaria, ya cuando van en tercero, y ya el tercero que ya abarque años después, cuando van a ingresar a la universidad, cuando están terminando la preparatoria y demás. Y pues yo recuerdo mucho que disfruté bastante escribir esos primeros dos, pero sobre todo el tercero, porque pues era muy... coincidía justamente la escritura de este tercer libro en el que pues ellos salían de la prepa. De hecho, ese tercer libro inicia con la graduación de ellos de la prepa, y al mismo tiempo nosotros estábamos a semanas de graduarnos de la secundaria. Entonces me da una sensación pero terrible, terrible de nostalgia, al menos esa primera hoja del tercer libro, porque esos tres se escribieron pues literalmente en nuestros años de secundaria. Hay un cuarto, Sí, es cierto. pero ese nunca lo terminé, pero yo tengo la idea muy fija de que sean 6 libros. O sea, la tengo ya planeado. Va a ser nuestro tipo Harry Potter. Es lo que estaba pensando, justo lo que iba a decir. Iba a decir esa pendejada, ¿no? Es como Harry Potter mexa, pero, ajá, o sea, chido. Ajá, y en vez de magia, monstruos y demás. Y mira, a lo mejor en su momento, pues a lo mejor sí sonaba bastante tonto y demás, pero sí me parece lindo el ir abarcando pues todas estas etapas de los personajes. De cuando pues son niños, literal 13 años, yo la verdad pues me ayuda muchísimo para reescribirlo el que lo hayamos hecho justo en esa época, porque ahorita ya no tengo la mentalidad que tenía en ese entonces y ya no entiendo tanto a los personajes, pero sí ayuda muchísimo que pues nosotros en ese momento pues literalmente fuéramos esos personajes. Y que literalmente tengamos nuestro pensamiento o nuestra manera de ver las cosas plasmadas en el papel en ese momento, ¿no? O sea, como de, ay, ponle esta pendejada, ¿no? Ay, es que qué cagado suena esto. No sé, en su momento sí, yo recuerdo que, o sea, yo me acuerdo mucho que Katia, Sonia y Recoba pues, nos daban mucho de largas, así como de, güey, pues qué pendejo está esto, ¿no? Pero sí escuchaban, o sea, realmente se sentaban a escuchar porque les llamaba la atención. O sea, yo recuerdo, no sé, días en los que les pasábamos el cuaderno y se ponían a leerlo y se clavaban leyéndolo, güey. Y se me hace muy cagado. Se me hace muy cagado pensarlo ahora como en retrospectiva. Decir como, güey. O sea, yo creo que si le hubiéramos metido huevos a eso, podría ser algo muy interesante. Si le metiéramos Sí, huevos a y eso, bueno, podríamos publicar algo muy interesante. tú ya viste como que el primer capítulo, ya viste pues todo el jugo que le podemos sacar realmente. Y bueno, les digo, yo quiero pues plasmar esto como una saga en la que pues vayas creciendo junto con los personajes. Y creo que es más o menos lo que nosotros hemos estado haciendo. Así como que el primero secundaria, el segundo final de secundaria, tercero prepa, a lo mejor el cuarto pues ya pues universidad, trabajo, todos los problemas y crisis de los 20 años que uno puede llegar a tener. El quinto así como pues a ver qué otro tema podemos tocar, y ya el sexto que pues sea la conclusión de la saga. Y si es en películas, a mí el sexto me gustaría dividirlo en dos, güey. Y a mí, mira, si esto llega a explotar y si llegamos a hacer las películas, pues de aquí les voy a hacer un super spoiler, porque a mí me gustaría que de las 7 películas, la sexta termine en que Lupe gana, como un tipo Avengers Infinity War, y ya el séptimo sea la conclusión definitiva de todo esto. Pero pues nadie sabría que son 7 películas. No sé, me dejo llevar. Ok. Mira, yo lo pienso como... Primero hay que conseguir suscriptores para que podamos monetizar en nuestros canales y luego hay que vemos acabar qué pedo. el libro. Primero vemos paso 1 y luego paso 2. Sí, güey, pero sí, o sea, esa es como que la esencia que va agarrando Lupe tiene hambre y toda la saga.
de que pues sí sea, pues sí, un tipo Harry Potter, de ir creciendo, irlos desarrollando, que sean personajes bastante complejos y completos, porque bueno, hay muchas etapas que abarcar, hay mucho jugo que sacarle, y pues la verdad, la nostalgia está cabrona. Está muy cabrona. Creo que al menos en los primeros 2 libros es cuando más nos va a pegar. Sí, Eso no mames. O sea, yo recuerdo justo cuando empezamos con el segundo. Creo que el segundo es mi favorito, ¿no? Porque hay muchos como cambios en la trama. Pasan cosas importantes con varios personajes. Creo que Diego se embaraza, entonces está interesante como la trama. No, la neta está. Yo creo que fue el que más nos tardamos en asentar la idea, porque me acuerdo que Diego no sabía cómo homologar la idea de como un grupo, una organización de terror, junto con el extraterrestre trabajando juntos. Y ahorita que luego pienso, yo en ese momento estábamos estudiando química. A mí me gustaba mucho la química en ese momento, en tercero de secundaria. Y nada. O sea, como que la justificación que pusimos para que el monstruo pudiera comenzar a hablar fue muy tonta. De que una fórmula química que ni siquiera existía. O sea, nada más dije tonterías así como de, no sé, trifluoruro de dicalcio con, no sé, tetrasodio de tetrayodo de no sé, cualquier estupidez que se me haya ocurrido en ese momento. Y en el cuaderno de ese momento está ahí escrito. y literalmente la reacción de entre esos personajes platicando. Una pócima, una fórmula de inteligencia y de fuerza. ¿Qué te pasa? Entonces es como de, no mames, güey. Háblame de Deus Ex Machina, por favor. O sea, yo me pongo a pensar en eso y me da mucha pena. Porque es como, güey, pues ni sabías que estabas escribiendo, compa. Le digo, tenía 14 años, pero ahí me ves ahí diciéndola, digo, no, sí, apúntale esto. Y digo, a huevo. Sí, yo confiando y decía, sí, a huevo, debe ser cierto. Sí, eso suena científico, sí, vamos a ponerlo, güey. No mames, ahorita lo pienso y digo, güey, debe de verse sumamente pendejo, pero al mismo tiempo qué divertido que en la inocencia de un adolescente eso sea como algo verosímil, ¿no? Creo que ha sido con lo que más nos hemos como tardado en, justo como dice Diego, con la verosimilitud de la historia, qué cosas sí se pueden permitir en el universo de la historia, qué cosas no se permiten. Entonces ha sido como complicado. Yo creo que ha sido el mayor reto, ¿no? ¿Tú qué piensas, Diego? Sí, la verdad ha sido pues bastante complicado darle una lógica, porque sí es lo que queríamos nosotros era hacerlo lo más realista posible, pero pues en algún momento debes tocar fantasía, ¿no? Como para lograr que para empezar 3 niños de 13 años puedan vencer a un monstruo, y luego dices, bueno, pero ¿cómo sacamos deja las eso, armas? que el niño pueda hackear al gobierno, güey, y en vez de decidir revelar otras cosas, güey, o adelantar su cita del IMSS, no sé, cualquier cosa, güey, decide ver lo de un extraterrestre que cayó en el... No, güey, o sea, suena bien... Suena chistoso, suena inocente, güey, y eso me gusta. Sí, güey. No, Creo, una cosa bárbara. Y creo que esa es justo parte de la esencia, como dices tú, ¿no? O sea, parte de la esencia es esa nostalgia y esa inocencia que se siente pues en las páginas. Y nada, o sea, creo que es algo que a mí pues me sigue trayendo, ¿no? De vez en cuando, como de, güey, sí, Lupe, güey, sí es cierto, no mames. Y tiene mucho que... De hecho, tengo una copia aquí guardada en la computadora de un manuscrito que tenemos ahí. Y no lo he leído, o sea, tiene rato que no lo he leído, pero sí me he querido sentar a leerlo y a ponerle atención en este aspecto, como de, güey, vamos a ver qué escribíamos en aquel entonces. Sí, güey, o sea, la verdad,
Yo sí lo he leído varias veces y hay algunas cosas que digo, no mames, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué nos pasaba por la ¿Por, cabeza? Y hay otras que genuinamente sí me dan mucha risa, güey. ¿Por qué, güey? O sea, el que Brockman le diga a su hija que vaya a distraer al chico y le pague. Y tengo cantidades, güey. A ver, deja ver si encuentro esta parte. Pero está muy... O sea, es muy graciosa, es poco creíble. Sí, 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 sí. Pero... No. A ver. Dice Brockman, mira, tenemos una situación con un chico de 13 años, el cual interfiere con la limpieza del cráter en el Parque Bicentenario, aparte de que compromete su seguridad. Así que lo que tendrías que hacer es coquetearle un poco y distraerlo en lo que nosotros resolvemos ese problema. Cuando todo esté listo, lo puedes dejar y claro, tendrías tu paga. Y luego Katy dice, esto es muy raro. Aparte, tío, acabo de terminar una relación. Adrián, ya ni lo menciones. O sea, toda mi secundaria con él. Y ahora que entro a la prepa, me deja así como sin nada. Hija, él no valía la pena. Tal vez, pero no estoy como para un trabajo, menos de ese tipo. Juan le dice a Brockman, señor Brockman, pues 500 pesos por todo el trabajo. 2000 y acepto por cada hora que esté con ese tipo. No mames. Hija de tú, qué horror. Está bien. Güey, no, pero es que me acuerdo que en esa parte, güey, pusimos algo más estúpido en el cuaderno, algo así como de no más, no, algo así, no me acuerdo cómo lo pusimos, pero daba todavía más pena que el hija de tu, qué horror. No. Güey, además No, ahorita lo pienso y digo, en eso se van los impuestos. Ya. Sí. En eso terminan mis impuestos. Güey, no mames. Qué horrible, güey. No me acordaba. Además, ¿cómo se llamaba este asistente de este Brockman? Juan. ¿No? Juan Pérez, güey. Ya, huevo. Nombre para nada común. Creo que yo lo sugerí porque no tenía mucho que habíamos visto. Nos habían dejado en la secundaria ver esta película de La dictadura perfecta. Entonces, como justo Juan Pérez era un nombre genérico y lo decían en la película, Diego dijo como, ay, ¿cómo le ponemos? Y yo, Juan Pérez. De que sin mayor profundidad. Sí, güey, pues todas este tipo de pues escrituras están muy extrañas, son divertidas de leer, al mismo tiempo me dan pena ajena. Pero si ya no tienes nada más que agregar a este tema, pues me gustaría pasar con la conclusión y que la conclusión sea, ya les leímos pues la primera frase de lo que fue el prólogo a el original, y me gustaría leerles el prólogo que pues está actualmente, si es que no tienes nada más que agregar. Adelante, perro. 3:25 AM. Una persona solitaria. 6 de septiembre del 2013. Era de madrugada cuando Ismael Álvarez perdió la vida y todas sus extremidades. Su último minuto de vida comenzó a las 3:25. Él ejercía su labor de guardia nocturno en el Parque Bicentenario, un trabajo que le resultaba pacífico y le permitía disfrutar de su soledad y desquitar el coraje que se le quedó atorado cuando su cita de esa tarde no salió para nada bien. Para olvidar ese mal día, llevó una botella de tequila José Cuervo reposado como acompañante de esa noche y que logró ingresar gracias a que la escondió dentro de su ya algo desgastada mochila del Mundial de Alemania 2006. Para ese último minuto ya había tomado casi todo dentro de la botella, pero aún se mantenía consciente, pues aunque su aspecto era de un chico que recién cumplía la mayoría de edad, ya tenía la experiencia como para aguantar varios tragos de alcohol.
Pronto retomaría sus estudios y cumpliría 24 años. Lo que realmente le molestaba en ese momento era el frío que se sentía aquella madrugada y que anunciaba la pronta entrada del otoño, el adiós de un verano y el adiós de una vida. Todo es culpa de Geraldi, decía al recordar a su compañera que no quiso cambiarle el turno y que de haberlo hecho habría salido 12 horas antes para llegar a tiempo a su cita y con un poco de suerte estar dormido al lado de esa chica que tanto ansiaba ver. Caso contrario a la realidad. No estaba con ella, estaba solo. No estaba sintiendo el calor de su cuerpo, sentía frío. No estaba dormido en su pecho, estaba parado y con dolor de pies. No se sentía seguro, tenía miedo. No estaba a oscuras, veía una luz. Antes de ese minuto caminaba vigilando con su linterna, apuntando aleatoriamente, buscando algo que él sabía no encontraría. Pero dieron las malditas 3:25 am y de pronto escuchó un gran estallido. Jamás se hubiera imaginado que el ruido se debía a la entrada de un asteroide en la atmósfera. Si hubiese podido dar un testimonio, él hubiera descrito ese ruido como si fuese Año Nuevo y en vez de lanzar varios fuegos artificiales, lanzaran uno solo, pero uno grande para evitar contaminación e iluminar el cielo lo suficiente para anunciar la entrada del nuevo año. Inmediatamente después del estallido comenzó a sentir soledad, frío, dolor de pies y miedo cuando la vio. Una luz iluminó el cielo oscuro de la ciudad. Ismael empezó a correr cuando se percató que esta luz se dirigía hacia él. Corría, mientras trataba de sacar su radio para comunicarse con alguien. Pero antes de lograrlo, el asteroide impactó y sintió como si dos tráileres de carga muy pesada chocaran entre sí, con nulas intenciones de querer frenar. El choque creó un pequeño temblor y la fuerza de la onda expansiva fue suficiente para derribarlo. Hubo silencio. Aún le quedaban 44 segundos de vida a Ismael cuando después de un momento se levantó mientras tosía por el humo y tierra levantada por el aterrizaje del meteoro. Caminó lentamente hacia el lugar del impacto mientras iba quitando su chamarra, pues entre más se acercaba, más calor sentía. ¡Un meteoro!, dijo sorprendido. Sacó su radio para tratar de darle aviso a alguien, pero al momento de sacarlo, se percató que este fue aplastado por él mismo al momento de caer. ¡Demonios! El celular, se dijo a sí mismo, sintiendo un poco de alivio. Sacó su celular, pero no tenía señal alguna. Se quedó observando el cráter un momento y de pronto se escuchó un crujido, como una piedra luego de ser azotada contra el suelo, para romperse en pedazos. Este ruido le hizo reaccionar. Comenzó a grabar con su celular, prendió su linterna y comenzó a adentrarse en el cráter. Volvió a escuchar algo, como cuchillos recorriendo una pared. El alcohol. Solo es el alcohol. Pensaba, intentando no sugestionarse. Llegó al centro del cráter cuando le quedaban 20 segundos. El meteoro estaba dividido y hueco, como si se tratase de un huevo hecho de piedra. Es el alcohol, chingada madre. Es el alcohol. Empezó a decirse ya con un nudo en la garganta. No le dio tiempo de pasar saliva, cuando de una manera brusca, un tentáculo salió del meteoro para tomar la pierna de Ismael y jalarlo hacia él. De la fuerza con la que fue arrastrado, el asustado chico tiró su teléfono y su linterna. ¡Ayuda! ¡Suéltame, por favor! ¡Ayuden! Poco a poco los gritos llenos de terror desesperados por salir cesaron. Luego del sonido de unos machaqueos de dientes a huesos, se hizo silencio un momento, y de la nada, un rugido que imponía la llegada de una nueva era de oscuridad estalló desde el centro del cráter. Entonces dieron las 3:26 am. Lamentablemente, este meteoro cayó en el lugar más inapropiado en los tiempos más difíciles para la humanidad. ¿Quién sabe? Tal vez este sea el inicio del fin de la raza humana. Pero hasta en medio de una aparente oscuridad como esta, y aunque los giros del destino parezcan ser horribles, siempre hay luz, siempre hay esperanza. Y en algún lugar de esta ciudad ya hay tres niños que están a punto de iniciar la aventura más grande de sus vidas. Y ahí entra la fuerza del destino.
Oh, 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 ah, 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 ah. ¿Ven a lo que me oh. refiero? Eso es una secuencia de entrada. Sí, güey, nada que ver con este eso que los iba a destruir, más bien no a destruir, sino comer. Güey, no mames. Me encanta el cómo pasamos de punto A punto B tan rápido. Neta, me encanta. Bueno, nos llevó 9 años, güey. Eso lo terminé en 2023. Me ¿Es acuerdo que correcto? te lo mostré cuando fuimos a ver Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Sí? ¿Fue esa vez? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama la última de Miles Morales. Si Across the Spider-Verse o Into the Spider-Verse. Creo que sí es Across the Spider-Verse. Pero, ajá, güey. Fue aquella vez, 2023. Del 2014 al 2023. Y aún así, no hemos hecho nada de eso todavía. No. Tienen que opinar, tienen que comentar aquí o tienen que mandarnos mensaje para saber si ustedes leerían algo así. Necesitamos sus Sí. opiniones y lo que pensaron de este primer párrafo que les leímos. Sí, creo que pues ya hay bastante mejoría. Pero, wow, qué gran prólogo. Y al menos en lo personal, disfruté mucho esta plática. Una noche que pues me llenó de bastante nostalgia, recordar canciones, situaciones, cómo fue que llegamos a hacer esta historia, cómo fue que metimos a personas que ni siquiera se querían meter. Sí, sí, sí. Y todo inició por una broma de niños de secundaria. Así que pues nunca molestan a la gente, pero bueno, si hacen algo chico, que valga la pena. Como debe de ser. Siempre, o sea, sí, estoy de acuerdo con Diego. No afecten a terceros. Traten de ser siempre unos seres humanos respetuosos, pero siempre hay este tipo de improvisaciones o casualidades o coincidencias cagadas en la vida. Entonces a veces jugar un poquito con la inspiración, jugar un poquito con lo que se nos ocurre también está muy cagado. Disfruten lo que hacen, desarrollenlo, porque creo que ya no hay historias originales, como que ya todos son refritos y las cosas que son originales pues a la gente no le gusta. Entonces nada, creo que y ni siquiera es porque lo hayamos escrito nosotros, sino que es literalmente porque el concepto homologa, bueno, junta varias cosas que a la gente usualmente le gusta ver con el ambiente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es algo que me gusta bastante. Digo, haciendo un ejemplo, hay un libro, creo que es de José Emilio Pacheco. No, creo que quiero ver de cómo se llama este autor para no errar. Aquí está. Es de José Luis Trevalara. Es un libro que se llama Zombies, Caníbales y otras muertes. Es una saga justamente de adolescentes como viviendo en la Ciudad de México. Son justamente 3. Es una chica y dos chicos. Okay. Entonces, es la primera historia de terror que yo leí en Ciudad de México y también es una trilogía. Entonces están desde que son adolescentes en estudiando, no sé, aparece la Ciudadela, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar recurrente, que se convirtió en un lugar recurrente en pues la vida de Diego a raíz de pues la preparatoria y por ende mía, porque pues iba a verlo y muchas cosas. Te meten como el metro de repente en las historias o de repente te dan ubicaciones como CU y está muy chingón.
y se va desarrollando a lo largo de tres libros esta historia. Y pues no mames, o sea, para mí está chingón que haya este tipo de cosas como diferentes y que no todo sea en Estados Unidos o Nueva en Nueva York. Inglaterra o en España o no sé. O sea, que haya estas alternativas un poco más cercanas a nuestra visión de la vida, ¿no? Entonces, Sí, güey, pobres neoyorquinos que no han pasado. Con razón mi tía que llegó de allá se hizo súper religiosa, ya ni quiere salir. a mí me parece muy, muy fascinante eso, güey. Y es bien padre. Digo, sí, espero que podamos tener las condiciones idóneas pues para publicar, aunque sea el primero, ¿no? Sí, Porque más que un beneficio económico, lo que sea, a mí lo que más me llena es como esa parte de... puta, o sea, es una historia como muy auténtica y única en muchos aspectos. Qué chingón sería como compartirlo. sí, güey, la verdad. eh, y más tomando en cuenta pues ya toda la nostalgia que mencionas que pues trae consigo. De por sí ya mucha gente veo que recuerda esos años con mucha nostalgia, casi siempre por la música. Pero pues ya si tocamos los juegos, GTA 5, güey, que estaba saliendo en ese momento, lo que mencionabas de Slenderman, y demás cosas de cultura pop de ese momento, pues creo que todavía va a ser más nostálgico. Y añadiendo el ingrediente de que es en Ciudad de México y podemos tocar pues varios lugares que mucha gente tal vez ha visitado o llegó a visitar, pues es algo muy lindo. Y claro, lo publicaremos, pero pues mientras seguiremos publicando episodios aquí, porque así como tenemos mucha historia que contar con Lupe, también tenemos muchas otras historias que contarles aquí en su podcast, su futuro podcast favorito. Así que bueno, ya sin nada más que decir, ¿algo más que quieras agregar, Kike, antes de ya irme a dormir? Porque ya son las Sí, 2. sí, algo muy importante. Vamos a dejarles una encuesta en tanto en la cuenta de Diego como en la mía. El día que publiquemos esto, ese mismo día publicaremos una encuesta con qué tema quieren que toquemos. Les vamos a poner algunas opciones y ustedes deciden. Y también pueden hacer sugerencias. Entonces, nada. Yo creo que eso me gustaría. No sé qué opinas tú. Sí, está bien, porque esa ruleta nada más tiene como 5 opciones. Y aquí pues vamos a publicar cada semana. Y si no, pues la primera semana del 2026 pues ya no va a haber entre cafés y cervezas. Así que sí, me parece una Literal. buena idea. Ah, qué va. Me parece perfecto. Así que, bueno, gente, gracias por escuchar este capítulo de Entre Cafés y Cervezas. Kike va a dormir, yo también dormiré y ustedes también tengan muy, pero muy buena noche. Salud. Chao.